Hola a todos. Bueno, estamos aquí en la clase de dibujo técnico. El día de hoy pues vamos a trabajar un tema que pues ya en las clases anteriores hablamos de que pues ustedes iban a hacer una investigación de este tema. Hoy vamos a ver el tema, pero la idea es que ustedes también investiguen por su cuenta sobre el tema. Y luego vamos a hacer algunos, pues al final de la clase yo les voy a estar dando algunas indicaciones acerca de algunos trabajos que vamos a hacer sobre este tema. Y bueno, em, estamos en este caso con el tema de la proporción áurea que yo les decía, o la sección áurea, o proporción de oro, o la secuencia Fibonacci. Entonces, vean, como hemos hablado anteriormente, mucha de esta clase se va a estar enfocando prácticamente en manejar y conocer la geometría. La geometría es uno de los principios fundamentales de cómo está construido el mundo. Nosotros quizás se nos hace difícil imaginar, por ejemplo, que un árbol es geométrico, imaginarnos que si vemos las olas del mar, es algo geométrico porque tenemos esa idea muchas veces de que lo geométrico es recto o es cuadrado o es rígido. Pero la geometría no es específicamente o no trata únicamente de la figura en sí como figura, sino del comportamiento de los elementos y cómo ellos conforman una unidad integral, digámoslo así. Es como se unen tres elementos, por ejemplo, y forman lo que ya nosotros conceptualizamos como un triángulo. Digamos, si tenemos seis elementos, como eso conforman un hexágono y así sucesivamente con cualquier otra figura. Ese comportamiento tiene, eh, tiene una razón y esa razón determina cómo actúa o interactúa dentro de la construcción de todo, o sea, de toda esta realidad física. Por eso la geometría es primordial, por eso fue algo que, como hemos visto ya con algunos de los temas que hemos tratado, como las figuras platónicas y digamos, los enunciados de Euclides, la geometría es fundamental para entender la realidad. Y por eso se estudió desde la antigüedad. Por eso los primeros escritos védicos de la India trabajaron todo lo que es la geometría sagrada, que es el comportamiento sistémico de las formas y cómo esos comportamientos sistémicos de las formas dan lugar a la composición final, que es la que nosotros estamos observando. Entonces es fundamental, es como que una de las bases, así como la matemática lo fue, la geometría es su parte gráfica. La geometría prácticamente es la matemática en forma de gráfica o graficada, digámoslo así. Por eso van muy de la mano. Entonces, en este caso, la proporción áurea es o la espiral áurea es una relación de números a partir de los cuales se genera una secuencia o un patrón o un valor que se repite y que se puede replicar o que está replicado en todo lo que existe digamos, en la realidad. Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, vemos un árbol y, bueno, decimos, bueno, aquí dónde puede estar la proporción áurea y luego vamos ahorita a ver exactamente, pues, cómo se va construyendo, pero decimos, bueno, dónde está aquí la proporción áurea. Y la proporción áurea va a estar de la forma que tiene las hojas, por ejemplo, del árbol, hasta la secuencia y el ritmo en el cual las ramas del árbol van creciendo. Entonces, lo mismo va a suceder con el movimiento de los planetas, lo mismo va a ser con la forma del cuerpo físico que vamos a ir viendo exactamente en qué consiste. Y en general todo, vamos a ir entendiendo que todo está relacionado a
esa proporción. ¿Por qué? Pues ese es de los, ahí sí, de los misterios, pero más que todo, más que un misterio, es una pauta que debemos de entender, porque nos va a ayudar en todo, y ya no digamos en el arte se ha utilizado la proporción áurea para utilizarla en las composiciones artísticas o incluso en mensajes ocultos que se han colocado en muchas piezas. Pero bueno, entonces acá pueden ver ustedes, en este caso tenemos una espiral áurea, aquí se está mostrando la espiral áurea y prácticamente está formada de distintas secciones o arcos de circunferencia, pero la relación entre cada arco, entre uno y el otro, sucesivamente, tiene una relación de distancia. Y aquí pueden ver, en este caso es una espiral básica, pero esto puede ir creciendo, eh, digamos, indefinidamente, pero el principio, el patrón de principio es este. Entonces, ahora, ¿cómo se construye esto? Aquí lo podemos ver, que está la fórmula matemática, es A más B dividido A, va a ser igual a AB, y eso nos va a dar nuestra proporción, que es de 1.6183 y así sucesivamente se va a lo largo. Es como es como la secuencia de pi, que es una secuencia que tiene miles de dígitos decimales. La secuencia de la proporción áurea, que es muy parecida a la de pi, es 1.61883 y ahí también se va, según ya la cantidad de decimales que uno quiera sacar. Entonces, en la fórmula vemos que A más B dividido A. Entonces, si tenemos aquí un cuadrado, vamos a tener A más B dividido A. Y eso, a la hora de que hacemos la reducción de la ecuación, nos va a dar que es A dividido B. Y A dividido B ya nos da esta secuencia. Entonces, gráficamente, ¿cómo interpretamos esto? Si vemos acá, o sea, esto que yo tengo acá es exactamente lo mismo que está acá, solo que aquí pues no está la espiral dibujada y aquí están solo estos elementos que es para que lo entendamos. Partimos de una unidad, en este caso podemos partir de este cuadrado y como hemos hablado le vamos a poner una unidad, puede ser un metro, puede ser una pulgada, no importa, es una unidad. Entonces, cuando duplicamos la unidad, vamos a dar esta distancia que a la hora de duplicarlo va a ser el valor de doble de la unidad. Entonces aquí vamos a tener 2 unidades. Esas 2 unidades nos dan la pauta para la construcción de este, nuevo cuadrado. Y este cuadrado más la suma de las anteriores nos va a dar la pauta para el tercer cuadrado. Y ya este cuadrado más la suma de este me da este cuadrado. Y este cuadrado más la suma de este cuadrado me da la longitud de este cuadrado. Y este cuadrado más la suma de este cuadrado me va a dar esta longitud y así sucesivamente. Entonces, esa es la secuencia numérica. Entonces tenemos 1, 1 más 1, 2. Ahora sumamos 2 más 1 nos da 3, que es esta distancia de acá. Luego sumamos 3, que es el cuadrado que nos dio acá en longitud, más los 2 que venimos trayendo de este cuadrado, tenemos 5. La longitud de este cuadrado va a ser de 5. 5 más los 3 que venimos trayendo de este cuadrado nos da la longitud de este, que es 8. 8 más los 5 que tenemos acá de este cuadrado nos va a dar 13 y así sucesivamente. Entonces, la secuencia de Fibonacci no está acá, pero y eso es lo que ustedes van a ver en la secuencia de Fibonacci. Van a tener 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3
más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13, 13 más 8, 21 y así sucesivamente. Si ustedes dividen, si ustedes dividen 3 dividido 2, digamos en este caso 3, que es esta distancia, dividido 2, nos va a dar este número, 1.61. Si ustedes dividen 5 dividido 3, nos va a dar también 1.61. Si ustedes dividen 8 dividido 5, nos va a dar 1.61. Digamos, esta relación, y esa es la secuencia de Fibonacci, esta relación es la que se va repitiendo y nos da este patrón constante y es lo que se le llama la proporción áurea. Y a partir de ahí es que sale esta espiral áurea. Y ahorita vamos a ver cómo se dibuja. Entonces, esa secuencia es la que nosotros tenemos que buscar y encontrar en la naturaleza y entender cómo está funcionando y cómo se comporta. Digamos, acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo y aquí yo tengo algunos ejemplos que creo yo que es lo que debiéramos ir viendo en elementos en los cuales se manifiesta esta espiral. Y aquí pues lo tenemos, en este caso, en una nebulosa o en una galaxia. La galaxia podemos ver que forma una espiral constante, que es lo que nosotros estamos viendo acá, y esa espiral es la repetición y la secuenciación de esta proporción áurea. Aquí lo vemos tanto en la galaxia como en el comportamiento, por ejemplo, de el viento o en lo que nosotros viéramos como un tornado o como ¿cómo se llama? Un ciclón o un huracán. Pero a la vez lo vamos a ver en todas las partes de la naturaleza. Por ejemplo, aquí tenemos un bebé o el embrión en estado de gestación de un ser humano. Y aquí podemos ver cómo en distintas partes del cuerpo su proporción está respondiendo a la proporción áurea. De hecho, por ejemplo, acá, donde pues acá se dibujó la proporción áurea en, en forma, digamos, contrapuesta una a otra. Aquí podemos ver, por ejemplo, el cráneo lleva la curva suave de la proporción. El centro de la espiral está indicando el centro, en este caso del embrión, está indicando el centro del cerebro y específicamente en ese centro del cerebro se encuentra la glándula pineal, que es la glándula que se le llama la glándula maestra, que en el caso de los seres humanos es la que nos conecta a estados elevados de conciencia. Esto pues es un tema, pues ya es otro tema a manejar, ya cada quien lo puede ir investigando, pero son elementos que nosotros podemos ver y se vuelve muy interesante, por ejemplo, que ustedes vayan investigando sobre la proporción áurea, y es una de las tareas que vamos a hacer, donde ustedes tomen esta espiral, pueden tomar una plantilla de esta espiral, y sobre eso buscar objetos de la naturaleza, objetos incluso hechos por seres humanos, en los cuales ustedes puedan ver que se manifiesta esta proporción o esta curva. Digamos, aquí en este caso específico, por ejemplo, aquí vemos claramente cómo la cabeza se adhiere suavemente a esa curva, pero igual, si vamos girando, aquí pareciera que ya no da, pero si esto lo vamos girando, la misma espiral se va adhiriendo a distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, acá la curva de toda la parte de la columna se adhiere suavemente a esta proporción. Y así lo vamos a encontrar en cualquier otras áreas. Si esto nosotros lo vemos, por ejemplo, en el cráneo, vemos, y aquí se está tomando diferente, si se dan cuenta, aquí se tomó de una forma donde el centro
de esta espiral da directamente en la proporción, da hacia donde se ubica el centro del cerebro o glándula pineal. Acá, por ejemplo, si lo tomamos la misma espiral, pero la ponemos en forma diferente, igual vamos a ver suavemente la proporción. Vemos aquí claramente cómo el cráneo está adherido a esa forma en su proporción. Y también en esta parte, el centro de la glándula pineal, perdón, el centro de la espiral, va a dar en este caso donde se encuentra la hipófisis, no la hipófisis, perdón, el hipotálamo. El hipotálamo es el lugar donde se une la columna con el cerebro, la médula espinal, su unión primaria con el cerebro, donde se hace la conexión de la médula espinal con el cerebro, es en el hipotálamo, y aquí lo podemos ver que en esa proporción también nos está indicando puntos. Y así, digamos, estos son algunos ejemplos que yo estoy colocando, pero si tomamos un ojo, va a ser lo mismo. Si tomamos la nariz, va a ser lo mismo. Si tomamos cualquier otra parte del cuerpo, vamos a encontrar esa relación siempre, y podemos ir descubriendo qué puntos nos está indicando. Es como un mapa, es como una plantilla que nos permite a nosotros entender y discernir la función que está teniendo la glándula, esta proporción en los distintos elementos de la naturaleza. Ahorita pues yo estoy poniendo el cuerpo humano, pero también lo pueden encontrar en distintas áreas, en distintos animales, en distintos tipos de plantas, en la forma de las montañas, en la forma de los organismos unicelulares o monocelulares, etcétera. Todo esto lo podemos ir viendo en todas sus manifestaciones. Por ejemplo, acá tenemos la columna vertebral. Entonces, aquí podemos ver, como les decía, uno puede ir jugando la espiral, tomar una plantilla y a través de esa plantilla ir jugando para ver cómo va cuadrando, para entender cómo se está comportando de acuerdo a esta proporción. Y aquí lo vemos claramente, esta curva, la suavidad de esta curva es parte de la espiral. Aquí vemos la parte del cuello y aquí vemos la parte del lumbar. Y esa forma característica de la columna obedece a comportamiento de esta proporción. Y de ahí nace, digamos, en el caso de del cuerpo humano, nace el equilibrio que existe en la anatomía humana. Y va a ser el mismo equilibrio que existe en la anatomía de cualquier otro animal. Y ustedes lo pueden ver, por ejemplo, un caso muy claro que se puede ver en los animales es en el caso de la cola de los animales, que es clarísimo como la mayoría de la cola de un perro, de un gato, de un mono, de cualquier animal, normalmente obedece también a esta espiral. Luego tenemos, por ejemplo, acá otro ejemplo de otra parte del cuerpo humano, como es el corazón. Y ahí clarísimamente lo podemos ver. Lo podemos ver también si hacemos tomamos esta espiral y lo vamos colocando acá en las partes arteriales. Vamos a encontrar también esa manifestación y cómo todo obedece a esa forma. Y esa forma numéricamente, como hablábamos, responde a este número, 1.61. Y eso es lo que se le llama la proporción áurea. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a pasar algunos ejemplos en los cuales vamos a poder ver la sucesión de Fibonacci o la proporción áurea y cómo se está manifestando. En este caso tenemos un caracol o una espiral de una concha, bueno, no una concha, sino una caracola.
Y aquí podemos ver clarísimamente, o sea, esto es una construcción de la naturaleza y podemos ver perfectamente cómo se está reflejando esta geometría. Aquí lo vemos también en el crecimiento de ciertos tipos de plantas, pero es casi en todos. O sea, si nosotros, digamos, por ejemplo, esta es una suculenta, pero digamos, si nosotros viéramos, por ejemplo, una rosa, nosotros cuando vemos una rosa podemos ver claramente que la rosa, los pétalos de una rosa van dando vueltas en espiral. De hecho, donde ustedes lo pueden ver más claramente es cuando ven una rosa que se encuentra en estado de que está a punto de abrir y entonces todos los pétalos se pueden ver. Ahí ustedes pueden notar que está haciendo esta espiral. Lo mismo lo van a encontrar en un girasol, en la parte central del girasol, en la forma como van creciendo los pétalos de un girasol. Y bueno, como les hablaba, en casi todo lo que nosotros, eh, en casi todo lo que existe en la naturaleza, más bien podría decirse que todo en la naturaleza responde a esta proporción, porque al final todo es una unidad en la naturaleza. Y es por ello que entonces todo va a estar respondiendo siempre a la misma regla o al mismo principio, ¿verdad? No es que haya un universo que es de una forma y otro universo que es otra forma, o que aquí en el planeta Tierra se siguen reglas que no son las mismas en Neptuno o en Saturno, por ejemplo. Entonces, todo responde a un mismo principio. Y uno de los principios geométricos primordiales es esto de la proporción áurea. Aquí lo vemos otra vez, aquí hay otra vez otra cosa, es un poco lo mismo. Aquí lo vemos ya utilizado en la en esta imagen de la famosa imagen de Leonardo da Vinci, de la Mona Lisa. Y bueno, a esta imagen pues ya sabemos que se le han hecho una gran cantidad de estudios. En cada estudio, según una persona y según lo que están buscando, pues se encuentran cosas, ¿verdad? Cosas ocultas, cosas, digamos, esotéricas o mensajes descifrados o más bien codificados. En este caso, pues se está haciendo una relación de la espiral en la proporción que va de las manos a la cabeza, centrándonos en la nariz, por ejemplo, un poco como lo que habíamos estado haciendo con los otros ejemplos, pero de esto también lo pueden hacer de distintas maneras. Obviamente esto funciona en el caso de la Mona Lisa porque precisamente Leonardo da Vinci y sobre todo en esa época que era el Renacimiento, en esa época había y valga la redundancia, había un renacimiento en el estudio de los conocimientos antiguos de geometría y de matemáticas. Entonces, artistas como Leonardo da Vinci, Rafael, Alberto Baptista, Brunelleschi, etcétera, retomaron muchos de los conocimientos griegos y de los conocimientos antiguos que tenían mucho que ver con la matemática y tenían que ver con la geometría, los retomaron y los empezaron a utilizar en una nueva narrativa, en una nueva forma de ver en esa época y en una nueva aplicación para las piezas. Y eso, usando esa proporción, eh, acentuaban los, los objetivos y los puntos focales de la obra. Entonces, en este caso, digamos la famosa que le llaman la famosa sonrisa de la Mona Lisa, precisamente es un punto determinante en la pieza y por eso todo el mundo al día de hoy, 500 años después, hablan de la sonrisa de la Mona Lisa,
Pero si pudiéramos ver alguna razón por la cual también nos llama tanto la atención, tiene que ver, en cierta medida, por la ubicación con respecto a la composición general del cuadro. Y eso lo vamos a ver y es parte de lo que pues va a quedar como tarea para trabajar, de cómo podemos utilizar estos principios de la proporción áurea en nuestra composición artística, ¿verdad? Entonces, bueno, estos son unos ejemplos, también podemos ver otros en el Partenón. Aquí creo que la foto sí está mala, que está distorsionada, obviamente no es esa la proporción, no sé qué pasó ahí. Pero obviamente en el Partenón, en ciertas arquitecturas clásicas, porque lo que realmente hacían estos maestros, ¿verdad? Y sobre todo en esas épocas doradas de las antiguas culturas, lo que querían ellos hacer era replicar la perfección de la naturaleza. Entonces, si ellos veían, entendían y se daban cuenta que existía un principio fundamental, una regla de oro sobre la cual se regía el crecimiento de los árboles, la formación de las montañas, el comportamiento del agua, etcétera. Entonces venían ellos, decían, bueno, entonces tomemos ese principio que ahora lo descubrimos y veamos qué sucede si lo aplicamos en una construcción hecha por nosotros o en una escultura o en un espacio, etcétera. Porque decían, si la naturaleza está resolviendo la existencia y la fisicalidad por medio de esta regla, entonces es por algo. Entonces nosotros, si vamos a crear algo, lo vamos a hacer a partir de utilizar estos principios, porque nos va a permitir replicar de forma perfecta lo que ya es perfecto. Bueno, entonces aquí podemos ver otras plantas, ¿verdad? Esta es una cola de quetzal que todos hemos visto. El comportamiento de las olas del mar, aquí lo podemos ver, es un comportamiento. Obviamente las olas del mar todo el tiempo están cambiando, pero siguen un patrón de comportamiento y precisamente es lo que aquí se ve. Este es un poco de la suculenta que habíamos visto. Y bueno, yo aquí tengo algunas imágenes, pero para fines de lo que vamos a trabajar. Vean, eh, ya habíamos hablado de que íbamos a hacer que íbamos a hacer una investigación de la secuencia Fibonacci y de la proporción áurea. Eso lo hablamos hace 15 días. Luego yo les dije que pues íbamos a parar un poco esa investigación, no que la pararan, pero que no se iba a entregar todavía, porque la idea era pues ahorita adelantar con las figuras platónicas, que pues solo como recordatorio, obviamente la idea es entregarlas la próxima semana en forma de maqueta, hacer la composición, ¿verdad? Entonces, pero que ya empezaran ustedes a ir trabajando y conociendo acerca de la proporción áurea, de la secuencia Fibonacci, y ahorita, pues la idea es como que ustedes vean un poco de qué va el tema. Lo que no hemos visto es por qué se le llama secuencia Fibonacci y cuál es la secuencia Fibonacci. Y solo para ir aclarando, esta es la espiral áurea, digámoslo así, solo para ir por dato que no hice esa aclaración. Esta es la espiral áurea. La relación que existe en la división de esta longitud por esta longitud o de esta longitud por esta longitud o de esta longitud por esta longitud, whatever, esa relación es lo que se le llama proporción áurea, ¿verdad? Y esa proporción áurea nos da 1.61. Entonces, digamos, esos son los términos, ¿verdad? Para que quede claro. La espiral áurea es la espiral que se forma a partir de esa proporción. La proporción surge de la división de A dividido B. Y esa proporción nos da 1.61. Por ejemplo,
Si ustedes toman, y ustedes pueden hacer ese experimento, si ustedes toman la medida de su mano, de la muñeca, digamos, de la muñeca hasta el dedo índice, hasta el dedo anular, si toman esa medida de la muñeca, y hay un punto específico que es donde realmente empieza la muñeca, pero eso va a depender de los huesos, de la muñeca hasta el dedo anular, la punta del dedo anular, si ustedes toman esa medida y luego toman la medida de su antebrazo y dividen la medida de su antebrazo por la medida de su mano, les va a dar 1.61. Si ustedes toman la medida de su antebrazo más la mano y la dividen por el brazo, les va a dar 1.61. Si ustedes dividen, por ejemplo, la distancia que ustedes tienen del pie con referencia a la pantorrilla, les va a dar esa proporción. O sea, todo lo que está, y repito, ¿va? Que es lo que hemos estado viendo, todo lo que está en la naturaleza responde a esa proporción. Si ustedes toman y eso lo pueden hacer con una rama de una planta que tengan. Si ustedes dividen la rama, digamos, la rama está dividida en varios elementos, digamos, lo voy a dibujar acá. Si ustedes tienen, por ejemplo, va, digamos, así lo voy a hacer muy esquemático. Va. Este es así esquemático de lo que sería una rama. Y obviamente esto y esto se va repitiendo y reproduciendo a lo largo de toda la rama. Bueno, si ustedes toman una rama y ustedes dividen o miden de este punto a este punto, les da una distancia. Y si luego miden este punto y lo dividen dentro de esta distancia anterior, obviamente la distancia anterior les va a dar 1.61. Si ustedes, por ejemplo, hacen esta distancia del mero tronco de la rama más su principal área, su principal segmento que crece, les va a dar 1.61. O sea, esa relación de medidas una sobre la otra es la proporción áurea y es lo que se repite en todo, en una palmera, en árboles, en raíces, en todo. Entonces, bien importante saberlo, bien importante entenderlo y bueno, para terminar de complementar, la secuencia Fibonacci va a ser entonces la secuencia de estos números. Entonces tenemos 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, que es este, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13, etcétera. Entonces mi secuencia de Fibonacci va a ser 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 y así sucesivamente hasta que va derivando al infinito. Y cualquiera de esos números que ustedes dividen, si ustedes dividen 13 dentro de 8, o 5 dentro de 3, o 2 dentro de 1 y todo, no, bueno, 2 dentro de 1 no va a suceder, porque ahí es donde empieza. Nos va a dar 1.61. Se le llama secuencia de Fibonacci porque fue un matemático italiano
de apellido Fibonacci, y eso es parte de lo que tienen que investigar, y cómo fue que él halló. Quien hizo el primer enunciado donde él desplegó los principios de la secuencia Fibonacci. Entonces, y por eso se llama secuencia Fibonacci. Entonces, vean, ¿cómo vamos a trabajar cómo vamos a trabajar la secuencia, la proporción áurea? Ahorita lo voy a trabajar aquí en AutoCAD para que sobre eso lo podamos ver, y va a ser la forma como lo vamos a dibujar, y es la forma como vamos a ir trabajando los trabajos que vamos a hacer con respecto a este tema. Bueno, entonces voy a hacer aquí el dibujo. Digamos, esto pues obviamente lo estoy haciendo en AutoCAD, lo voy a hacer en AutoCAD, pero pues es la forma como ustedes lo van a dibujar en papel, y es sobre lo cual ustedes parten, o es la base sobre la cual parten para luego ya pues los ejercicios que vamos a trabajar con la proporción áurea. Entonces vean, aquí yo tengo un cuadrado, o sí, un cuadrado de una unidad, ¿va? No importa si es metro, pulgada, pies o lo que sea. Tengo este cuadrado, esa es la unidad base sobre la cual vamos a trabajar. Entonces, esta unidad vengo yo y la duplico. Y ahí pasa a ser 2 unidades. ¿Va? Entonces, estas 2 unidades me van a dar ahora el tamaño o la referencia de el lado del próximo cuadrado que voy a sacar de esto. Entonces, empiezo de 1, luego voy a tener 2, entonces ya la sumatoria me da 2. Entonces, el próximo cuadrado va a ser de 2 unidades. Entonces, mi rectángulo va a tener ahora 2 unidades. Porque ¿de dónde salió el 2? De la suma de estos dos. Entonces ahora, el próximo rectángulo o cuadrado va a ser la suma de las 2 unidades de mi último cuadrado más una unidad que era del primer cuadrado del que partí. O sea, la sumatoria de estos dos lados me va a dar el lado del próximo rectángulo. Entonces, 2 más 1, 3. Y aquí tenemos el próximo rectángulo. Luego yo sigo creciendo. Ahora, 3 que tengo acá, más 2 de este me va a dar mi próximo cuadrado, que va a ser de 5 unidades. Y ahí tengo mi próximo rectángulo. Luego, 5 que tengo acá, más 3 ahora que tiene este, me va a dar el próximo rectángulo, que va a tener 8. Y así hasta el infinito. Entonces vengo yo, el próximo va a ser 8 más 5, 13. Y ahí está. Entonces, esto lo pueden hacer en cualquier dirección, ¿verdad? Yo lo hice en esta dirección, no importa en qué dirección lo estén haciendo, pero la lógica, no, bueno, no la lógica, el principio es ese. 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13, y así sucesivamente. ¿Cómo hago la espiral? ¿De dónde saco la espiral?
Em, entonces, este valor me va a dar un radio Este es mi primer radio. El segundo radio va a ser de 2. El tercer radio va a ser de 3. Y aquí ya tengo la espiral. Obviamente por la forma como trabajé los cuadrados, o sea, digamos, la espiral se está yendo hacia acá. Entonces, digamos, el próximo, sería este. Como les decía, no importa hacia qué lado lo estemos haciendo. Entonces, el siguiente radio va a ser de 5. Ahí está. El siguiente, que va a ser ya esta sumatoria, va a ser este de acá. Entonces hago el radio. Luego el siguiente va a ser este. Y ahí tenemos nuestra espiral. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que nuestra espiral áurea es la composición secuencial de los distintos radios creados a partir de la secuencia Fibonacci. Y la secuencia Fibonacci sabremos que es la sucesión que va de la suma de A más B dividido B. ¿Va? Entonces ahí lo tenemos. Esta es nuestra espiral áurea. Y esto lo podemos ir creciendo, ¿verdad? O sea, ya el siguiente rectángulo tendría que ser acá de 21. Entonces yo aquí ya vuelvo a sacar la espiral. ¿Va? Y así nos podemos ir. Entonces, así se dibuja, así se traza. Obviamente aquí lo estamos viendo un poco diferente porque lo estamos haciendo desde la computadora, pero prácticamente se trazan los rectángulos o cuadrados con esa secuencia y luego con el compás vamos trazando los distintos radios y uniéndolos. Entonces, esta es la, la espiral áurea. La idea que vamos de trabajar es esto, bueno, digamos, complementar la investigación. Ahorita complementar la investigación, pero lo que vamos a hacer son digamos, dos trabajos diferentes. Uno es que vamos a buscar siete referencias de espiral áurea en la naturaleza. Pero ojo, ¿va?
Yo ya mostré unas. Fijo, no vamos a poder utilizar esas. Nada de lo que vimos ahorita se puede utilizar. Y digamos, lo que es una galaxia, una ola, lo que es una margarita, lo que es una concha, y etcétera. Todo eso no lo vamos a, no se podría utilizar, sino pues todos vamos a usar lo mismo. Y de hecho, como hemos hablado, si ustedes se meten a Google y ponen proporción áurea, les va a aparecer exactamente eso, ¿verdad? Que es lo más obvio y lo más evidente, ¿verdad? Pero eso pues no lo vamos a hacer. Cada quien va a buscar 7 referencias en la naturaleza de donde se manifiesta la proporción áurea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Van a tomar la foto de la referencia que ustedes consigan y sobre esa foto ustedes le van a colocar o sea, van a trazar, van a dibujar. Pues esto lo pueden hacer digitalmente, ¿verdad? O lo pueden hacer o lo pueden hacer impreso y lo trazan encima y ya luego lo digitalizan, como ustedes quieran. Pero vamos a sacar la plantilla de una espiral áurea y esa nos va a servir de referencia para representar sobre las evidencias que cada uno de ustedes haya elegido para decir, bueno, aquí se está manifestando la proporción áurea. Y no tiene que ser solo una, pueden ser varias o puede ser la composición de varias proporciones áureas lo que está dando lugar a eso. O sea, eso ya pues es parte de la investigación que ustedes hagan. Búsquenla en todo y sean creativos y de hecho pues ni siquiera traten de buscar en internet porque en serio en internet solamente les van a poner estas que yo les puse, ¿verdad? O sea, de ahí no va a pasar más, ¿va? O que es lo que hemos hablado, Google llega, el algoritmo de Google es así un poco eh, básico, bueno, o sea, puede parecer muy inteligente, pero hay un nivel donde ya no pasa, ¿verdad? Entonces, entonces siempre va a aparecer lo mismo, que es lo mismo que ha puesto todo el mundo. Y la idea aquí es que nosotros vayamos descubriendo y entendiendo en qué áreas y en qué lugares se está manifestando esta relación. ¿Verdad? Sean creativos. Puede estar incluso, bueno, no les voy a decir porque cada una que les diga, pues ya no la van a poder usar, pero sean creativos, usen los 5 elementos, vean la naturaleza, vean comportamientos, vean movimientos, vean formas, cuerpos, estructuras, pues ahí las van a encontrar, ¿verdad? Y de hecho, como les digo, saquen fotos de elementos y de objetos o de plantas o de lo que quieran y ya sobre eso lo pueden trabajar. Observen, la idea de este trabajo es observación, es entender todo esto que estamos viendo, entenderlo y experimentarlo en la realidad y entenderlo en la naturaleza, ser observadores. Esa es la tarea uno. Bueno, no tarea, aunque no me gusta la palabra tarea, pero luego el otro trabajo que se va a hacer es una composición ahí sí creativa, propia y libre, utilizando la proporción áurea. Eh, si ustedes, esa la vamos a ver en la próxima clase, la vamos a ver a nivel de bosquejo. Digamos, la traen, bueno, si alguien ya la quiere traer terminada o empezada, pues mejor, pero piénsenla, porque como hay trabajo, pues hay que traer las maquetas para la próxima clase, pues para no saturarnos, pero empiecen a hacer bosquejos de una composición geométrica, abstracta, creativa, artística, lo que sea, utilizando la espiral áurea. Ya sea compositivamente, ya sea geométricamente, ya sea ambas. La cosa es que ustedes me digan, bueno, la espiral áurea está aquí de esta forma. Y aquí la podemos ver porque se está comportando así, así, etcétera. ¿Va? O pueden hacer prácticamente dibujar la espiral áurea, así como está acá,
y luego a esto sacarle ramificaciones y hacerle así derivaciones y ponerle elementos y con eso crear la composición. La composición, piensen que va a ser en un formato de los áteres que hemos estado utilizando, ¿verdad? Entonces, esos son los dos trabajos, pero el primero es, y con el que sí tiene que estar listo para la próxima clase, es las referencias naturales, perdón, 7 referencias naturales donde se esté manifestando la proporción áurea. Bueno, entonces ese es el tema de la proporción áurea, y por aparte se les va a entregar unos archivos. Esos archivos siguen siendo ejercicios geométricos como los que hemos estado haciendo de compás, pero eso vamos a ver de trabajarlos en clase. Pero yo igual se los voy a estar enviando en esta semana para que el que quiera empezar a trabajarlos los empiece a trabajar. Pero eso va a ser el trabajo que vamos a hacer para la próxima clase, que sea presencial. Vamos a revisar los trabajos de las maquetas y vamos a seguir trabajando la construcción de figuras geométricas. Vamos a ir llevando, como les digo, varios temas. Realmente hay muchos temas por explorar. Entonces tratemos de como que ir abarcando todas las áreas para ir como que pues avanzando lo más. Realmente el tema de la geometría es un tema amplísimo, pero también es un tema fascinante en muchos sentidos, y se ven cosas muy creativas, bueno, muy interesantes que se pueden trabajar, y es parte de lo que vamos a trabajar, explotar la utilización de la geometría en nuestro proceso creativo y obviamente a través del dibujo técnico. Bueno, entonces esto es la clase. Obviamente pues nos vamos a poder estar comunicando, y cualquier duda pues me la pueden hacer, pues ya lo comunicamos en el grupo y ahondemos en el tema, investiguémoslo y vayámoslo complementándolo con, pues, con la pura experiencia. Esa es la idea.